Bueno, buenos días a todos. Nos encontramos en la primera entrega de nuestro sexto ciclo de foros FADP 2020. Esa parte del programa técnico profesional en diseño de modas y del espacio Sala Web y Moda FADP. Nos acompaña hoy Santiago Giraldo de la Fundación ProSierra. Santiago, gracias por estar acá. No, Mauricio, Raúl, muchísimas gracias por invitarme y un gusto poderles contar qué es lo que hemos venido haciendo con el algodón orgánico. Muchas gracias. Y Raúl Quinayas, que es nuestro líder investigador del programa técnico profesional Diseño de Moda. Raúl, bienvenido. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos los que están conectados en este momento en nuestro sexto ciclo de foros en diseño de la FADP 2020. Hoy vamos a hablar de algodón orgánico y procesos amigables con el ambiente junto a este antropólogo de la Universidad de los Andes con maestría y doctorado de la Universidad de Chicago. Santiago Giraldo, el que están viendo ustedes en pantalla, ha trabajado por más de 20 años haciendo investigación en la Sierra Nevada de Santa Marta y diseñando, así como ejecutando proyectos de desarrollo rural y comunitario. Dirige la Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta desde 2017 y también es director para Latinoamérica de Global Heritage Fund. Me perdonarás la pronunciación, Santiago. No hay problema, Raúl. Bienvenido a este espacio. Santiago, son todos tuyos, nuestros asistentes y nuestro tiempo. Vale, no, muchísimas gracias por la invitación. Además de eso, feliz de poder contarle a los estudiantes y pues también a Cali lo que venimos haciendo. Como les contaba cuando estábamos hablando ahorita, pues crecí en Cali, adoro Cali, me encanta, y pues poderles contar exactamente qué venimos haciendo pues es un plus en general. Entonces vamos a arrancar. Les voy a compartir la pantalla y les cuento cómo fue que arrancó todo este proceso, en qué vamos, cuáles han sido los retos, las dificultades y los aciertos también. Muchas gracias, Santiago. Esto. Listo, perfecto. Bueno, para todos y todas, este proyecto nace alrededor del 2017, cuando con Environómica, que es otra organización aliada de ProSierra, empezamos a recibir preguntas de amigos indígenas nuestros de acá de la Sierra Nevada de Santa Marta acerca de la disponibilidad de semillas de algodón no transgénicas para sembrar. ¿Y esto a qué viene? Los grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta llevan sembrando y hilando y tejiendo algodón desde épocas prehispánicas, usando sus propias semillas nativas de acá, de una variedad muy particular que se llama Gossypium barbadense, que es el hilo de algodón extra largo. Entonces, para los que no han venido nunca a la sierra, pues estamos en el norte de Colombia, al lado del Caribe. Es una gran montaña, muy amplia, tiene más de 17.000 kilómetros cuadrados y tiene sus 3 vertientes, son 33 cuencas, y ha sido habitada aproximadamente desde el 100 después de Cristo por una serie de grupos indígenas que todos producieron algodón. Todos producieron algodón y hace parte de un cuerpo mitológico y de una serie de preceptos y premisas simbólicas increíblemente importantes, porque pues la Gran Madre, cuando creó la Sierra Nevada de Santa Marta, la creó como una especie de uso, como un volante, con un volante de uso, y los ríos que se ven son como los múltiples hilos que se desprenden de ese volante. Entonces el algodón, en Cobian, en Arhuacos, es increíblemente importante. Y estos amigos nuestros nos empezaron a decir, oiga, cada vez tengo menos semilla, cada vez tengo menos semilla, no estoy pudiendo sembrar mucho algodón, y además es unido a la disponibilidad de drill blanco industrial en Santa Marta, en Riohacha y en los distintos pueblos, pues estaba haciendo que se desestimulara la producción de algodón. Eso nos dio pie para arrancar con un estudio de mercado
para poder entender qué era lo que estaba pasando y por qué no había semillas de algodón no transgénicas en el mercado, porque empezamos a llamamos a Conalgodón, llamamos a Fede Algodón y preguntábamos, oiga, ¿hay semillas de algodón no transgénicas? Y nos decían, no, no, hable con fulano, hable con mengano, hable con sutano, y todos nos decían lo mismo, no, no, solo hay algodón del común y corriente, solo hay semilla de algodón Gossypium hirsutum, que es la variedad normal, que es la que se usa usualmente para todos los procesos industriales. De estas variedades no hay. Y a Michele Gali y a mí, que es el director de Environómica en Colombia, nos empezó a entrar, y no hay otra forma de ponerlo, como una especie de ataque de putería e indignación, porque en el estudio de mercado que hicimos encontramos que para poder confeccionar una camisa de algodón orgánico o algodón sostenible, un par de calzones, unos calzoncillos, un pañuelo, lo que fuera de algodón orgánico o sostenible, había que importar bien fuera la mota, el hilo o la tela desde Perú, desde Brasil, desde Estados Unidos, desde la India, desde Turquía, desde Kirguistán o desde Tanzania. Entonces, pues esto nos generó una profunda indignación porque Colombia ha sido tradicionalmente un país algodonero, si bien muy reducido. Para que se hagan una idea, nosotros llegamos a tener en ciertos momentos entre 60 y 70.000 hectáreas de algodón sembradas y hoy en día estamos alrededor de las 8.000 hectáreas. Esto pues por producto pues de múltiples factores macroeconómicos que son muy difíciles de entender, pero se redujo muchísimo la siembra de algodón, pero en general pues hemos tenido potencial algodonero desde hace todo el siglo XX y parte del XXI. Entonces nos produjo una profunda indignación que para que un diseñador pudiese ofrecer en el mercado prendas de algodón sostenible o algodón orgánico, tenía que importar las materias primas desde fuera del país. Entonces, pues eso se nos hizo completamente absurdo y realmente como de cretinos. Y se nos metió en la cabeza, bueno, ¿qué hacemos si arrancamos a cultivar el algodón para mejorar la disponibilidad de semillas? Y al mejorar la disponibilidad de semillas, pues empezamos a aumentar la producción. Y precisamente eso fue lo que hicimos. Pero el primer reto que tuvimos fue encontrar las matas de algodón a través de las cuales pudiésemos empezar a reproducir y propagar el algodón orgánico de esta variedad. Y en este proceso, como le estaba contando a Mauricio y a Raúl, no estamos haciendo algo muy distinto a lo que hizo los Estados Unidos con el algodón pima, que fue que ubicó unas variedades dentro de una población indígena que se llaman los pima papago, por eso es que el algodón pima se llama pima. Le vio potencial alrededor de los años 20 y empezó a meterle fondos e investigación para producir las variedades de algodón pima que se tienen hoy en día, pero es la misma variedad que encontramos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y no podíamos pedirle semilla a nuestros amigos indígenas porque ellos ya tenían muy poca semilla. Entonces empezamos a buscar y afortunadamente pudimos contactar a Carlos de Brigard, que es un agrónomo ya de edad, Carlos va a cumplir 80 años, pero es uno de los grandes expertos en el algodón orgánico en Colombia. Fue el primero en intentar sacar una cosecha de algodón orgánico en el Tolima, que no lo pudo hacer con semillas no transgénicas de variedades normales acá en Colombia, que tenían muy poca disponibilidad. Y con Carlos hablamos mucho, nos dijo, bueno, subamos a la sierra y veamos qué es lo que está pasando, veamos en dónde es que ustedes quieren hacer las pruebas piloto, y lo llevamos a nuestra estación de investigación que se llama el Congo, Ciudad Antigua, arriba en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un antiguo sitio Tayrona, que es ese sitio rojo, esa bola roja que ven en la pantalla, bastante grande, esa es la localización de Ciudad Antigua. El otro que ven allá es Ciudad Perdida, y nos subimos. Pero antes de seguirles contando, pues quiero que entiendan un poco cómo funciona todo el ecosistema de la producción de algodón, porque también, ¿qué nos empezamos a encontrar en el estudio de mercado? Al hablar con diseñadores, al hablar con textileros, había una desconexión muy grande entre el diseñador
la hilandería, los confeccionistas y los productores. Entonces, en general, ¿qué tenemos? Tenemos unos productores, que es la finca, eso es donde estamos nosotros, que es el primer kilómetro. El primer kilómetro, ¿qué implica? Es que hay que producir algodón en condiciones sostenibles o orgánicas, y por orgánicas me refiero a que no tengan agroquímicos, se le pueden agregar abonos orgánicos, se pueden usar pesticidas orgánicos, se pueden usar medidas de control biológico como tal, pero no podemos usar pesticidas, fungicidas, todo este tipo de cosas. Entonces, la producción de algodón sostenible se hace en las fincas y después viene todo lo que se llama el medio ambiente de soporte, que es poder armar la cadena de valor entre la finca, Diagonal, por ejemplo, que Diagonal es el gran comprador de algodón en Colombia. Imagínense como la Federación Nacional de Cafeteros lo fue en su época, para eso es Diagonal. Diagonal le compra el algodón a Coltejer, a Fabricato, a todos los distintos, a las distintas hilanderías y eso. Y después viene el mercado. ¿Y qué nos empezamos a encontrar? Que al hablar con diseñadores en Colombia Moda, por ejemplo, que les preguntábamos, bueno, ¿de dónde viene esa tela de algodón orgánico que compraste? Nos decían, no, pues viene de Corbeta. Yo de ahí para atrás no sé más. Entonces, esto es muy, muy importante entenderlo, porque a lo que se está moviendo el mercado, y más con tecnología blockchain, es a que haya una trazabilidad total, que uno tenga un código QR o algún tipo de código en la prenda, y el comprador, al escanear ese código, pueda ir prácticamente hasta la finca donde se cultivó el algodón, la finca o fincas, porque hay unos que son blends, en donde se cultivó ese algodón. Entonces, por eso es supremamente importante entender todas las condiciones del mercado, la cadena de valor y exactamente cómo es que se produce ese algodón. Y bueno, ya siguiendo con el cuento, ¿qué fue lo que hicimos? Subimos con Carlos a nuestra estación de investigación. Acá vemos pues un Mamo Kogi con su telar vertical, tejiendo tranquilamente de su mata de algodón que tiene ahí, que realmente no es una mata como las que uno se imagina, sino que es casi un árbol. Ya se las muestro. Este es la mata o arbusto de algodón de la variedad Gossypium barbadense, que llega a tener 3 metros de altura. Entonces nos subimos con Carlos de Brigard a esta estación de investigación nuestra, que se llama Ciudad Antigua El Congo, y le dijimos, bueno, Carlos, no, acá es donde queremos hacer las pruebas piloto, acá es donde queremos arrancar, pues cuando consigamos las semillas. Y entonces él nos miraba y nos decía, pero ustedes, ¿por qué se van a poner a buscar semillas si ustedes tienen aquí las matas? Y yo, pero ¿cuáles? Porque yo me estaba imaginando también el algodón pequeñito, el algodón industrial que uno ve cultivado normalmente, que es una mata bajita, llena pues de las cápsulas y las motas, y pues eso es lo que uno se imagina que es el algodón. Pero esta variedad, como es un arbusto tan grande, no la habíamos reconocido, y Carlos afortunadamente fue el que nos mostró y nos dijo, no, es que ustedes tienen las matas madre acá, ustedes pueden comenzar ya. Entonces con Carlos, que realmente ha sido absolutamente instrumental en este proceso, fue que arrancamos ese proceso de reproducción. Arrancamos con 20 matas acá en el Congo, Ciudad Antigua, que es como un mini ciudad perdida, es un antiguo sitio Tairona, y esta es nuestra zona de experimentación. Entonces arrancamos con la reproducción de estas matas en el 2017, y después tuvimos una primera cosecha muy pequeña de algodón. Sembramos 2 variedades. La variedad que ven a la derecha es la variedad Sierra Nevada de Santa Marta, como la ven es blanca, 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 casi blancox, y la de la izquierda es un algodón un poco más marrón o caqui, que es la variedad Lengupá, que se cultivó durante muchos años en la provincia de Lengupá, en Boyacá, y es el algodón que también se siembra aún hoy en día en la zona de Charalá, en Santander. Entonces, arrancamos con estas 2 variedades para entender cómo estaban funcionando y qué estaban produciendo, y esta fue nuestra primera pequeñísima cosecha en el 2018, con la que arrancamos todo el proceso de reproducción. Acá ven a Carlos desmotando manualmente cada una de las cápsulas de algodón, la mota de algodón,
separando la semilla para poderla sembrar. Y esta es la mota de algodón, variedad Gossypium barbadense. Como ven, tiene una semilla apiñada, son aproximadamente entre 11 y 12 semillas. Y el porcentaje de mota a semilla es de aproximadamente del 30%. O sea, en peso, 30% mota de algodón, 70% de semilla. Esto para esta variedad, en este estado no mejorado, es lo normal. Y también, para que se hagan una idea, la proporción de mota a semilla en las variedades normales es mucho más alta. Por eso es que la mayoría de los cultivadores prefieren sembrar el algodón común y corriente y en versión monocultivo. Pero como ven, es una fibra absolutamente hermosa, extra larga, con unas cualidades para teñido y fuerza y brillo absolutamente extraordinarias, que ya hemos mandado a hacer múltiples análisis de laboratorio para confirmar que sí sea un buen algodón, porque pues podríamos estar haciendo las cosas mal, podríamos estar sembrando algodón orgánico y eso está muy bien, pero lo más importante es que el algodón salga de alta calidad. Entonces, sembrar algodón orgánico, pero que sea de baja calidad, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque además de eso, las condiciones del mercado hoy en día, ¿qué nos dicen? Que el porcentaje del mercado ocupado por el algodón orgánico viene en crecimiento. Pasamos en el 2017 del 16% al 2020 casi al 22%. Cada vez hay mayor demanda por parte no solo de pequeños confeccionistas, sino también de la gran industria textil, de mayores cantidades de algodón orgánico o algodón sostenible. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta las cualidades y bondades de los buenos algodones versus los algodones que no son tan buenos, que hacen que una prenda que se confecciona con algodones muy malos, pues simplemente no aguante más de 2 o 3 o 4 o 5 lavadas, mientras que un algodón de muy buena calidad produce prendas de muy alta calidad que aguantan muchas lavadas, y esto es uno de los temas que se ha discutido mucho en términos de la moda rápida. Entonces, incluso grandes conglomerados textileros como Inditex, los dueños de Zara, de Massimo Dutti, CIA, que es una de las grandes textileras holandesas, y H&M, han montado proyectos de aceleración del cultivo de algodón orgánico para tener mayor disponibilidad de estos algodones de alta calidad. Acá vemos a Gustavo Cruz, que es otro de nuestros grandes personajes. Gustavo es un técnico agrícola, experto en agricultura orgánica y sostenible, que ha trabajado con la Fundación ProSierra desde hace más de 30 años y realmente pues, es un experto cultivador. Con él fue que montamos todo el esquema y acá vemos las matas de algodón. Las matas de algodón en el contexto orgánico hay que sembrarlas con cultivos protectores, que son el maíz, el arroz de montaña y los ajíes. Ahí ven las espigas de maíz sembradas al lado del algodón, que hacen que las plagas, en la mayoría de los casos, no le caigan al algodón. Esto es supremamente importante para poder mantener los porcentajes de rendimiento por hectárea para que realmente sea sostenible la producción y además de eso amigable con el medio ambiente. Esta es la cápsula del algodón, variedad Gossypium barbadense. Como ven, es una cápsula alargada. Esto hace que esté más protegida de las plagas y es una cápsula un poquito distinta. La cápsula del algodón común y corriente es una cápsula redonda, muy pequeña. Esta es más larga. Y acá lo ven ya, la cápsula abierta. El ciclo de este algodón también es más largo, es de aproximadamente 7 meses versus el algodón convencional, que es de 5 meses. Acá ya ven la cápsula abierta, que es absolutamente hermoso. ¿Por qué? Porque el algodón necesita buena lluvia durante su proceso de crecimiento y después una época muy seca en la cual la mata se estresa, florece, bota el fruto asegurando su reproducción y así sale la cápsula con el algodón de muy buena calidad. Acá estamos en la sierra, en la zona de investigación con las matas de algodón. Ya este año tenemos otra cosecha en camino con el apoyo de la Organización de Agricultura y Comida de las Naciones Unidas, de FAO,
en un proyecto que se llama Más Algodón, apoyado por Embrapa, apoyado por la Agencia Brasilera de Cooperación Internacional, por AgroSavia y por múltiples aliados. Este ha sido el proyecto bandera, por así decirlo, de producción de algodón orgánico con semillas nativas no transgénicas. Y como les decía, uno de los principales objetivos de nuestro proyecto no es generar cantidades inmensas de producción de algodón, porque no estamos en capacidad de hacerlo, es un proyecto piloto. Lo que queríamos era resolver uno de los problemas más complicados, que es la disponibilidad de semillas no transgénicas para siembra. Entonces, este año también sembramos en la zona de Cereté, en la zona de Córdoba, que es una zona de producción algodonera, en la zona de San Martín, y además de eso, estamos repartiendo la semilla dentro de las poblaciones indígenas que tenían muy poca semilla. Acá estamos con Lucely Torres, que es una gran amiga arhuaca. Entonces hemos venido entregando semilla, tipo de cultivos indígenas de acá de la sierra, a familias arhuacas y a familias Kogi que están interesadas en producirlo, no solo para poder confeccionar sus propios vestidos, sino además de eso, eventualmente, para que complemente sus ingresos producto del cultivo de cacao y de café. Entonces, esto es un aspecto supremamente importante, que es entender que el cultivo del algodón orgánico de esta manera no solo está relacionado con un cultivo que genera ingresos para las poblaciones campesinas e indígenas, porque además de eso el algodón orgánico nos lo pagan mejor, nos dan un 25% de sobreprecio, sino que además de eso se siembra con maíz, se siembra con arroz, y eso empieza a generar no solo ingresos basados en otros cultivos asociados, en cultivos compañeros, sino que además de eso, en épocas de pandemia como esta, genera también resiliencia y mejores condiciones de seguridad alimentaria. Acá ven el algodón ya cosechado, listo y empacado. Hay que empacarlo siempre en sacos de algodón también para que no haya contaminación cruzada. Todo este algodón se envió a una desmotadora, que es la que separa la fibra de la semilla en Cereté, porque debido a la cadena de valor del algodón orgánico teníamos que enviarla a una desmotadora que nos asegurara que iba a limpiar toda la maquinaria y quitarle, perdón, toda la mota de algodón convencional. Entonces, todo esto se envió a Cereté para ser desmotado y eso terminó en la primera paca comercial de algodón orgánico producido en Colombia. Le dio a Colilados en Medellín para poder entrar a proceso de hilandería y va a entrar a confección. Ahora ya está en confección por Grupo Cristal, que son los dueños de Jeff y Punto Blanco. Este algodón ya fue hilado, ahí ven ya el producto de la mota siendo hilada, y en eso estamos en este momento. Entonces, estamos pendientes de nuestra nueva cosecha, ahora entre febrero y marzo. Estamos pendientes también de cómo le va a nuestros agricultores amigos para ver cómo hacemos para aumentar la producción de algodón orgánico. Y en general estamos viendo que si logramos tener sembradas para dentro de 2 años entre 300 y 400 hectáreas en algodón orgánico, que es un porcentaje mínimo, podríamos empezar a surtir la demanda nacional. Eso es todo. Muchísimas gracias. Santiago, espérame que usted sabe que esto apasiona y vamos a preguntarle cosas. Estábamos charlando. Eso, la idea era Sí, esa, que hubiera tiempo para que preguntara todo lo que se les antoje. no, pues me respondiste una cantidad de cosas, como hablábamos ahorita al principio, pues nos apasiona mucho esto y aparecen una cantidad de dudas. Por ejemplo, primero quisiera preguntarte cómo ves la producción de algodón del país. Eso es. Porque Bueno, sí. decíamos que desde hace tiempo lo hacemos de una manera, tal vez, ¿cómo podríamos llamarla? No formal, sino como tal. Y ahorita, pues, tú estás emprendiendo este camino con las uñas del algodón orgánico. Te escuchamos. Bueno, en general, la producción
en el país en disminución desde hace unos 20 años debido a las importaciones de algodón y que además de eso, para poder producir algodón a nivel mundial, lo que ha ocurrido es que los subsidian a los productores. Entonces, la producción de algodón en Estados Unidos está altamente subsidiada. La producción de algodón en Turquía está altamente subsidiada. En Colombia no está subsidiada. Y como es usual en el Estado colombiano, pues hay cierta desconexión entre las políticas de Estado y el agro. Además, porque usualmente tenemos proyectos o iniciativas sobre el agro que son de muy corto plazo. Y él no es del corto plazo. Sembrar cosas no es de corto plazo. Entonces, desafortunadamente, tenemos pues proyectos que duran 2 años y 2 años pues no es nada. Proyectos que duran 3 años o proyectos que, bueno, asumamos que duran todo el ciclo de gobierno, 4 años. Es muy poco tiempo. Es muy, muy poco tiempo. Entonces, ¿eso qué hace? Eso desestimula, y al desestimular la producción agrícola, en general, pues en el caso del algodón, pues no hay ningún incentivo para mejorar las condiciones de producción locales. Esto que hace también que las textileras, ponle como Coltejer o Fabricato, pues que dicen, hombre, pues si me sale más barato importar el denim desde Bangladesh, pues lo traigo, en vez de confeccionarlo acá. Eso me lleva, Santiago, discúlpame, eso me lleva a algo, tú lo dijiste ahora, ¿cómo es la relación con las textileras colombianas y cómo reciben esas textileras este proyecto? Porque tú acabas de decir, claro, prefieren traer de Bangladesh, de la India, que generalmente produce muchísimo algodón. ¿Cómo es esa relación entonces? Espérate, Mauricio, que se entrecortó y no te escuché bien. ¿Me escuchas ahora mejor? Sí, ahora te estoy escuchando bien. Ya, que cuando tú dices que las textileras, pues por la relación del algodón, prefieren importarlo a Bangladesh, la India, bueno, entonces eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Cómo es la relación con las textileras frente a este proyecto? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo va eso ahí? Bueno, ¿qué empieza a ocurrir? Hay una serie de factores a nivel global que empiezan a hacer que las textileras me empiecen a llamar, ¿no? De una manera relativamente insistente, y las hilanderías, para efectos de saber cómo va el proyecto. Y esas condiciones, ¿cuáles son? Que importar mota de algodón orgánica hacia Colombia es supremamente complejo. Y en parte, ¿por qué? Porque pues este es el país de para qué hacerlo sencillo si lo podemos complicar. Así es. Nosotros funcionamos bajo esa lógica, ¿no? Silicado, no, me encanta. Lo cual es absurdo. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú, como Hilados, por ejemplo, llamas a Diagonal, que es el comprador de algodón, y le dices, Diagonal, necesito mota de algodón orgánico, búsquemela. Y la encuentran en la India. Traer las pacas de algodón orgánico implica tener un permiso del ICA. Y el ICA te va a decir que no lo puedes traer porque entonces que en la paca, ¿qué tal que venga una plaga? Pero además de eso, que al entrar la paca a puerto, el ICA te la fumigue. Entonces, todo ese trabajo del cultivador de algodón orgánico o algodón sostenible, ¿en qué acaba de quedar? En que el ICA te destruyó todo el proceso, porque ya no, por más que tenga certificados, GOTS, que es el certificador del hilo, del proceso textilero de hilandería y de confección, te va a decir, no se lo certifico. Entonces empiezas a tener eso, empiezas a tener que el aumento en la demanda mundial hace que no haya disponibilidad ni de mota ni de hilo en muchas partes del mundo, porque las cosechas ya están. Lo que están haciendo las textileras es que están haciendo precompras del algodón orgánico. Entonces, por ejemplo, pasado con Hilados ahora. El año pasado, de comprar algodón orgánico en el mercado estadounidense, ya no había, estaba todo vendido. Trataron de comprar en la India, el ICA les dijo no, es que no se la dejo traer.
no se la dejo traer. Entonces nos empiezan a llamar y empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Y nosotros, no, pues bien, pues es una producción pequeña, pues no hemos tenido grandes flujos de capital. Pues, ¿qué le digo? Pues le voy a tener pues 1 o 2 pacas de pronto. Eso es, pero entonces empieza a haber mucho interés en el sentido de poder ellos también entender qué es lo que tienen que hacer para poder hilar y confeccionar ese algodón orgánico, porque no lo puedes mezclar con otros algodones. Tienes que limpiar la maquinaria, tienes que limpiar la desenfardadora, tienes que limpiar la máquina que coge, la desenfarda y la sopla y le quita todo material extraño. Tienes que limpiar todas las máquinas. Es un proceso, es una curva de aprendizaje. Entonces, que es uno de los aliados nuestros que dijo, hombre, pues vamos a aprovechar para darnos la pela porque acá nunca hemos trabajado con algo, ¿no? Proceso. Y esto es lo que es supremamente importante de las alianzas ahí. Lo mismo con el grupo Cristal, que es, yo me le pido a sacar una pequeña colección, porque pues es una paca, son 270 kilos, en los cuales salen, ¿qué te digo yo? 250 pares de jeans, o 10.000 camisetas, o lo que uno quiera, pero pues es una colección pequeña, pero yo me le mido al reto de hacerlo. En lo que estamos ahora es en conversaciones no solo con estas grandes textileras, sino que además de eso, con otros grupos, como Coltejer, con los cuales que estamos... Se me fue Santiago, un momento. Perdimos a Santiago. Bueno, por conexión. Debemos entender que Santiago se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta en estos momentos. Allá están los cultivos de todo este algodón que nos está presentando en esta ponencia. Mientras recuperamos a Santiago, mientras se vuelve a ingresar a la sala, a Santiago, pues quiero que ustedes compartan sus preguntas en el chat. Ahí están apareciendo a los comentarios que ustedes hacen. ¿Qué preguntas podemos formularles a Santiago? Mire que el proceso es muy interesante, ¿sí? Santiago, te perdimos por unos momentos. Sí, ya, listo, ya volví. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos buscando estas alianzas con los grupos textiles realmente grandes del país. ¿Para qué? Para asegurarnos de que haya suficiente demanda y suficiente demanda interna para que haga que distintos agricultores se le midan al riesgo de sembrar el algodón orgánico en estas condiciones, porque pues no es fácil. No es que sea supremamente complejo, no es como mandar un cohete a la luna, ni mucho menos. Lo hacen en Brasil, lo hacen en Perú, se hace en Estados Unidos, se hace en Turquía, en Kirguistán, en Turkmenistán, en la India. Mejor dicho, no nos estamos inventando el agua tibia aquí, ni mucho menos. Entonces, lo que queremos asegurarnos es que haya suficiente producción, como les decía, que si logramos tener entre 300 y 400 hectáreas sembradas, eso nos da de 300 a 400 toneladas de algodón al año, y eso ya nos empieza a surtir demanda nacional, que va desde los pequeños artesanos, póngale San Jacinto, las tejedoras de mochilas Guayú, nuestros amigos indígenas, hasta, ¿qué les digo yo? Coltejer, Fabricato, Americanino, Cristal, etc. Santiago, perdón, dale, me le meto ahí un momentico. No, Santiago, resulta que cuando empezamos a mirar las alternativas de trabajar con este tipo de algodón, y lo encuentra uno en el aula, que son las preguntas de muchos de los estudiantes, Sí. y son, es que esto no se nos hace más costoso, no me hace más costoso el producto, y me dicen, profe, pero es que ¿cómo vamos nosotros a competir con un Zara que vende tan barato, o con marcas que están en el centro de la ciudad que venden a 10 prendas a lo que yo puedo vender una? En tu experiencia, Santiago, y como vos estás viendo ya el sistema moda y la producción, ¿qué puedes decirnos frente a eso, al costo del algodón orgánico frente a lo que se puede hacer? Mira qué es lo que ha venido pasando. Una de las razones por las cuales H&M, Inditex y CIA montaron esto que se llaman los aceleradores de algodón orgánico es porque ellos están viendo que en el consumidor hay una casi que una compulsión hacia preguntarse, oiga, ¿esto quién lo está haciendo? ¿En qué condiciones lo están haciendo? ¿Este algodón de dónde viene? ¿Y qué les está empezando a ocurrir? Que
en distintos casos, y ya me ha pasado con gente que me lo dice y me dice, sí, es cierto, yo hago esto. Que, no sé, la mamá les compra una camiseta en Zara y llega la mamá, le hace el regalo de Zara y cogen y le dicen, mamá, no lo quiero. No lo quiero porque es que esto, Zara, es moda rápida, esto es insostenible, esto no me gusta, esto quién sabe, lo está haciendo un niño amarrado a una máquina de coser en Bangladesh. No, yo esto no lo compro, no me lo regales. Y el mismo presidente de H&M cogió y dijo, hay un comunicado de prensa de él diciendo, el riesgo más grande que corremos al seguir con prácticas insostenibles y con este sistema de moda rápido es que el consumidor nos va a avergonzar y va a avergonzar a otros consumidores que nos están comprando. En el sentido de, uy, usted está comprando de H&M, uy, usted no sabe que eso, quien cose eso es una señora en unas condiciones horribles en Bangladesh. Entonces, pues viene ocurriendo esto como con los grandes. Por el otro lado, pues las grandes casas de diseño, tipo Yves Saint Laurent, tipo Gucci, Versace, todo, cada vez están diciendo, uy, nos toca bajarle a este ritmo porque esto no tiene ningún sentido. El mismo Yves Saint Laurent, la casa que dijo, yo ya no voy a estar metido en el ciclo de moda de sacar colecciones así a la carrera, esto a mí ya no, realmente no me interesa, no me interesa. Entonces, estamos teniendo una lenta pero constante progresión hacia entender que tener moda sostenible implica unos costos más altos. Porque tú de lo que estás preocupado es de toda la cadena de valor, de que el agricultor realmente tenga condiciones justas para la producción de esa materia prima. Y que además de eso, pues tú no te estés tirando pues, el país a punta de agroquímicos, contaminando las fuentes de agua, todo este tipo de cosas. Entonces, en efecto, es un poco como decían los abuelos de uno, hijito, compre poquito, pero bueno. Y es como volver a ese tipo de pensamiento. Sí. Eso responde entonces, Santiago, el ejercicio que tú también quieres plantear con este proyecto, y es que el usuario se preocupe, y ese usuario que hoy es más consciente, se preocupe por la trazabilidad del producto, o sea, toda la cadena de valor y dónde, quién lo produjo. Exactamente. Ahora, sustituir completamente el algodón convencional, pues no es nuestro objetivo, no es posible hacerlo pues desde una organización pequeña como ProSierra, pero cada vez vemos que hay mayores niveles de producción de algodón sostenible y algodón orgánico. El algodón sostenible es el que usa algunos agroquímicos, pero de manera controlada, y que practica pues policultivo y este tipo de cosas. Entonces, lentamente vamos haciendo eso. Hay los que se hayan visto en Netflix, Abstract, están toda una serie de investigadores tratando de entender cómo se arman otros textiles y otras fibras a partir de materia biológica también. Entonces, lentamente vamos hacia eso. Entonces, lo que les decía, no estamos pretendiendo sustituir absolutamente todo, ni muchísimo menos, ese no es el objetivo, porque también hay necesidad, pues hay gente que realmente tiene unas capacidades económicas muy, muy bajas, que no puede comprar algo confeccionado con algodón orgánico, pero la idea es ir lentamente hacia allá, en el sentido en que pues, este tema de moda rápida, pues las cámaras colombianas de confección a nivel mundial se ha hablado por un lado, se ha hablado por el otro, que pues es insostenible. Es un ecosistema que está basado en la premisa de la compra simplemente desmedida de todo tipo de cosas, pues que al final del día terminan metidas en un closet y alguien coge y las saca, las enfarda y terminan en África o terminan en Guatemala, vendidas como ropa usada. Entonces, pues, sí, no tiene mucho sentido. Algo que me pareció súper interesante de la presentación, Santiago, es que estás trabajando con mano de obra ancestral, o sea, hay conocimientos de nuestro territorio, sí, ahí en tu San proyecto. Jacinto aparece por ahí, ¿no? Sí, claro. Lo más interesante de esto es que es semilla que lleva siendo cultivada en Colombia, ¿qué les digo yo? 2000 años.
¿vale? Que la estrategia ahí también, ¿cuál fue? Y nos la está certificando el von Humboldt, en el herbario del von Humboldt en Villa de Leyva. ¿Por qué? Porque es que siempre se corre el riesgo pues, de que aparezca un Bayer y le diga a uno, no, esa semilla que usted está usando realmente es mía. Entonces yo dije, ni de riesgos. Y también la idea era no certificarla. ¿Por qué? Para que se mantenga su disponibilidad, como hemos hecho los seres humanos, pues desde que empezamos a cultivar hace unos 9 o 10 mil años, que es que usted se encuentra con alguien e intercambia semillas. Uy, esa matica, lo que hacen todas las tías y las mamás, ay, me regala un piecito. Un piecito. Regálame un piecito. Mira tan hermoso la analogía que se construye en torno a esto, y es como todo arranca desde una semilla. Las cosas grandes arrancan desde pequeño, y cómo esa semilla ha estado aquí en nuestro territorio y nosotros seguimos deslumbrados viendo cosas afuera, buscando soluciones afuera, cuando aquí hay conocimiento, aquí está la tierra, aquí está la mano de obra y el saber hacer para desarrollar ese tipo de materias primas y seguir construyendo. Sí, claro, y en un foro que hicimos con Americanino y con Coltejer, un poco mi mensaje era, pues creen lo nuestro. Pues usted tiene que creer, pues si usted no cree si usted no cree en su tierra, si usted no cree en sus cultivadores, si usted no cree en sus diseñadores, si usted no cree en el talento local, pues apague y vámonos. Sí, hay cosas muy interesantes ocurriendo afuera. Tampoco se trata pues de volvernos pues de un nacionalismo. Cerrarnos totalmente, sí. Y cerrarnos a la banda y decir pues que, no sé, que ahora somos Argentina. Sí, ¿no? Como ese nivel de pedantería, no, ni mucho menos. Pero sí se trata de creer en los procesos locales. Entonces, ustedes han visto en Instagram pues que está Vístete de Colombia. Entonces, pues ya también voy a dar una charla con ellos. Es cómprele a los diseñadores locales, compre los productos locales. Sí, en efecto, a veces hay cosas y hay telas que no se consiguen acá, y sí, en efecto, tocará importarlas. Y tampoco lo que decíamos, no se trata pues de sustituir todas las importaciones por producción local, porque a veces no es posible. A veces no es posible, pero sí se trata de realmente creer en lo nuestro y creer que estamos haciendo las cosas bien y creer en el talento local, porque pues es que pues, lo que les decía, termina siendo absurdo, y pues para mí era completamente ridículo y de cretinos decir que pues para confeccionar una camisa de algodón orgánico, pues, que a mí me encantan las camisas bonitas, pues tocaba traer el hilo desde Perú. Pues, como... Santiago, ¿cuándo vamos a empezar a encontrar este tipo de bases textiles en el mercado? Es decir, nosotros los diseñadores independientes, los diseñadores que trabajan el diseño de autor, las marcas emergentes, sí. ¿Cuándo van a empezar a encontrar esta materia? A ver, hay una cosa supremamente importante, y que se lo digo a todos los diseñadores, desde los que están iniciando hasta los ya establecidos. El primero es joder. Y también pues ahí toca cualificar lo que es joder. ¿A quién? Pues a quién jodo, ¿no? es joder a los proveedores, por un lado, diciéndoles, oiga, venga, ¿de dónde viene ese algodón? ¿Está certificado o no está certificado? Si no está certificado, pues bueno, no importa, nosotros por el momento no estamos produciendo algodón certificado, pero es empezar a joder un poco eso. Es también llamar a Fabricato, llamar a Coltejer y decirles, oiga, venga, ¿usted qué telas sostenibles tiene? Entonces, Enca, por ejemplo, pues está produciendo hilo de PET reciclado también, que se está mezclando con 50-50, con algodón reciclado también. Entonces, también es empezar a decir, oiga, es que quiero sacar una colección así. ¿Quién me va a proveer y esto de dónde va a salir? Llamar a Diagonal, que es el gran comprador de algodón orgánico, porque ustedes pueden, si tienen una colección lo suficientemente grande, por así decirlo, ya los diseñadores establecidos, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Una Beatriz Camacho con su colección en El Éxito, es, oiga, venga, Diagonal, yo quiero hacer esto, pero entonces asegúreme que hay 10 o 15 o 20 pacas de algodón orgánico para yo poder sacar la colección que quiero. Entonces es empezar a ejercer presión sobre todo el ecosistema, es enterarse de este tipo de cosas, de quién produce algodón orgánico en Colombia, cómo podemos hacer. Entonces lo que le he dicho a varios diseñadores es, contacten también a los productores. Yo les puedo decir,
como quienes están empezando a producir lentamente y hagan precompras, asegúrense de incentivar esa producción. Entonces, la idea es producir algo de calidad, y para producir algo de calidad toma tiempo. Entonces, yo creo que después de esta respuesta un poco larga, podríamos empezar a ver disponibilidad ya para pequeños diseñadores y medianos diseñadores y artesanos, yo diría que como en unos 2 años, ya una suficiente disponibilidad. Pero, ¿eso qué hace? Eso da tiempo para entender todo el proceso. Porque para tú poder sacar una prenda, pues que diga algodón orgánico, pues no solo es la tela, sino que pues es el hilo, pues la botonería. Es un poco como uno de los que ha hecho que se dio la pela muy temprano, fue Patagonia en Estados Unidos, que pues hoy en día solo todos sus productos de algodón son de algodón orgánico, por ejemplo. Pero entonces pues es entender todo el proceso, y eso toma tiempo. Con eso, perdón Raúl, con eso Santiago responde la pregunta que habían colocado acá en el chat, y era las alianzas con las textileras. Creo que ahí queda respondida esa pregunta con respecto a eso. Y antes de que nos salgamos de este tema, por aquí preguntan que ¿qué institución certifica un textil orgánico? Son varios. Una cosa es la certificación tiene distintos momentos dentro de la cadena de valor. Entonces, a mí hay varias instituciones. Una de ellas es EcoCert, por ejemplo, que me certifica a mí que la finca sea orgánica, ¿vale? Eso es como la primera certificación, ¿vale? Después, yo tengo que poder comprobar que el algodón fue cosechado bien, usualmente a mano, toca cosecharlo a mano, este algodón, pues sobre todo en ladera. Vamos a ver qué ocurre en las zonas de CRT, a ver si se puede cosechar pues con máquina o no. Pero yo me tengo que asegurar que ese algodón fue montado en un camión o en una camioneta o donde sea, en donde no había otros productos contaminantes. Entonces hay una cadena de custodia, ¿vale? Una vez eso pasa, se le entrego a la desmotadora, y la desmotadora, pues idealmente debe ser una desmotadora solo de algodón orgánico. Lo que pasa es que eso no lo hay todavía en Colombia. Entonces, ese desmote, una vez que llega el algodón orgánico, lo tienen que almacenar por aparte, no lo pueden mezclar con otros algodones, nada por el estilo. Entonces, se desmota en una máquina limpia y el fardo se guarda por aparte y se envía a donde sea que se vaya a hilar por aparte. Una vez que llega a esa hilandería, la hilandería se tiene que certificar con GOTS, se llama la certificación GOTS, G-O-T-S, que ya es la parte textil. Entonces, GOTS, uno va y con EcoCert, por ejemplo, también produce la certificación GOTS. Entonces, y la hilandería Colilados, que les digo yo, Fatelares o quien sea, se certifica con GOTS. Y quien sea que sea el confeccionista, pues el tejer, fábrica, también se tiene que certificar con GOTS. Entonces es todo un proceso que hay que entender de certificación. Santiago, y ahí nos queda algo, y es, y pensaría seguramente el público en general, algodón orgánico es solo cultivarlo y recogerlo de cierta manera, o cultivarlo sin pesticidas y ya, y se acaba el proceso. Y acabas de decir cadena de custodia, certificación EcoCert, certificación GOTS, o sea, tiene todo. Y en hilandería también las máquinas tienen que estar no contaminadas, comillas, de otro algodón o de otra fibra para poder trabajar. O sea, todo un proceso. Claro. No solo no echarle pesticidas y en una tierra tal, sino... Sí, claro, que era lo que les contaba de esta conversación que tuve con una periodista que me decía, bueno, yo quiero ir a ver la fábrica de ustedes. Y yo, perdón, no, más complicado. Es más complicado, no. No, maticas. Sí, no es como que yo tengo una máquina ahí espacial marciana. Sí, no. Ay, no, entonces, ese es el tema. Tengo unas preguntas quiz, unas preguntas rapiditas, así cogidas. Sí, ya estamos abusando demasiado de eso. Sí. No. Santiago, pregunta quiz, ¿cuál es la diferencia del algodón orgánico de algodón orgánico a algodón tradicional? A ver, lo usual es que el algodón orgánico no tiene ningún tipo de agroquímico ni pesticida.
y la finca pues ha sido certificada, que por lo menos en los últimos 3 años no se le han metido abonos industriales ni comerciales ni nada de eso. Realmente es eso, y además de eso, preferiblemente, que es producido con semillas no transgénicas. O sea, no semillas de Bayer, ni semillas de Monsanto, ni nada de eso. Pregunta número 2, Santiago. Aquellos que quieran conocer el cultivo de algodón orgánico, cuando esto de los confinamientos y el traslado, pues digamos, pase, ¿hay alguna manera de lograrse? O sea, ¿pueden visitar? Sí, claro, sí, claro. Digamos que con el acuerdo que tenemos con FAO y eso, y dependiendo pues de dónde estén ubicados los cultivos, claramente pues digamos que me contacten, en donde estoy en tal parte. Entonces, por ejemplo, ahorita pues tenemos unos cultivos en la zona de Cereté, en Córdoba, que con Alejandro Polo, que es el técnico que dirige esa parte, pues se pueden visitar. Si están acá en Santa Marta y tienen el tiempo, pues podemos subir, y depende pues en el ciclo de cultivo en el que estemos. El cultivo de algodón en el Caribe arranca alrededor de julio, más o menos, porque hay que tener un permiso del ICA. El ICA le dice a uno, ya puede arrancar a sembrar. Entonces arranca más o menos en julio. Entre julio y diciembre es toda la fase de crecimiento, y ya en enero y febrero es la época de cosecha. Entonces hay gente que quiere venir en la época de cosecha, por ejemplo. Entonces enero y febrero son épocas de cosecha, porque si no pues simplemente vas a ver las matas. ¿No? Tengo una pregunta, y después hay una de María Paula Duque, ahorita te la leo. La pregunta es, ¿cómo podemos apoyar este proceso desde acá? Desde la institución, desde mi rol como diseñador, desde mi rol como estudiante, ¿cómo podemos apoyar este proceso? Desde los procesos de aula también. De las cosas más importantes, y que se lo insisto ya a varios, con el SENA Textil también lo hicimos, es realmente empaparse y educarse en lo que significa tener una cadena de valor sostenible, en lo que significa la trazabilidad, en lo que significa el realmente tener una moda sostenible. Porque es que en distintas discusiones que he tenido en distintos foros, y lo que les digo, pasa mucho, que le dicen a uno, es que mi colección es sostenible, ¿no? Pero ¿es sostenible cómo? No, porque es que reciclé jeans. Es como, pues, te anoto puntos, eso no está mal ni mucho menos, sino que la innovación en el tema de sostenibilidad pasa realmente por entender y educarse muy bien acerca de lo que realmente implica armar una cadena de valor, un ecosistema basado en sostenibilidad. Ahora, sobre todo para los estudiantes que terminarán algunos siendo grandes diseñadores, que montarán sus casas de moda o trabajarán con grandes grupos textileros. Eso es realmente importante. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas dicen, no, pero yo cómo hago, esto es dificilísimo. No lo tienen que hacer de la noche a la mañana, no tienen que ser patagones. Y es lo que hemos venido haciendo también con Corteger y con todos. Hágalo paso a paso, ¿no? Pero hágalo. Empiece por algún lado. Entonces hay que entender cómo es toda esa cadena de valor, de dónde vienen las materias primas. Una de las razones por las cuales Corteger empezó a decir, no, voy a empezar a estimular la producción local, porque dijo, pues es que me da lo mismo esperarme a que esté la cosecha de algodón orgánico de 7 meses que traer el container desde Bangladesh, que también se me demora 7 meses. Tenemos pregunta. Tienes una pregunta de María Paula. Es súper importante, y entender todo y empezar a pedir, como les decía, si para los proyectos, bueno, yo quiero tal cosa, entonces empezar a pedir, entender cómo está el panorama y quién produce qué, quién le hace qué a quién, y empezar a darse la pela también. Gracias, Santiago. Tengo una pregunta de María Paula Duque. Dice, sí, y con esta cerramos. Perdón, cerramos y yo le hago una cosita y ya, para no abusar más de Santiago, gracias. No, sí. Mayor de los gustos. Santiago, María Paula Duque nos pregunta, ¿existe alguna marca o diseñador nacional que en este momento use algodón que cumpla todas esas condiciones? No, con todas no. Están en proceso. Lo mismo les decía, ahorita con el Grupo Cristal estamos en proceso pero en este momento en Colombia, no porque, o bueno, digamos que hay unas muy pequeñas, está Suaza Textiles en Barichara, hay unos muy, muy pequeños que están siendo muy cuidadosos.
Mucho de eso también lo que pasa es que se exporta. Entonces, por ejemplo, está Hamacas La Siesta, que es de Alexander Grisar, un alemán chileno, al cual Fatelar le confecciona hamacas de algodón orgánico, pero el algodón viene de otras partes del mundo. Entonces, ha habido unos casos, pero los colombianos tenemos un problema de coherencia y de que si las cosas no nos salen rápido, nos damos por vencidos muy rápido. Entonces hay un tema, hay que entender que esto es de persistencia, esto es de paciencia y esto es de coherencia también. Entonces, si las cosas no salen muy rápido, pues hay que seguirlas trabajando, hay que persistir, pero muchas veces a mitad de camino botamos las manos y decimos, ay no, esto está muy complicado, ya no. Santiago, yo creo que ahí estás viendo en el caracteres, eso sería para agradeciéndote de antemano. Además ha sido una charla deliciosa, como te dije, detrás de cámaras, es un tema que me apasiona y que me gusta muchísimo y me parece importante traerlo en estos momentos. Para cerrar sería, ¿qué le puedes dejar para que se lo piense nuestra audiencia? ¿Qué les dirías tú? A ver, acá hay una pregunta de Lorenés que dice pues, que si no es posible hacer moda sostenible. Yo diría que en este momento una moda 100% sostenible a nivel global, no, claro, no es posible. Pero una cosa es que no sea posible ahorita y otra cosa es que busquemos ese horizonte de posibilidad. Entonces, esto no se trata de una cosa de Santiago Giraldo, esto no se trata de una cosa de Inditex, esto no se trata de una cosa de Silvia Cherasi, ni de Valentino. Esto se trata de ir buscando ese horizonte de posibilidad y lograrlo paso a paso. Y ese paso a paso lo damos dentro de todo el ecosistema. No es algo que uno pueda hacer solo, ni mucho menos. Una golondrina no hace verano y hay que encadenarlo completamente y al encadenarlo pues ya nos vamos moviendo en esa dirección. Listo. Santiago, pues yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros en este espacio, en este sexto ciclo de foros. Quiero recordarle a la audiencia que estamos certificando estos encuentros, esos foros, certificamos con el mínimo 3. Listo, mínimo 3 foros a los que ustedes asistan de esta semana, que son 5, vamos a dar el certificado. Por eso, en el chat de este live encontrarán un formulario. Varias veces. Ese formulario los llevará a un cuestionario que nos dice qué tal le pareció a usted este encuentro, y ahí se pueden inscribir nombre, apellido y número de cédula para que reciban a través de correo electrónico la certificación de estos encuentros. Antes de cerrar, y no te me vas, ahorita que cerremos el live, Santiago, no te nos vas a desconectar, nos quedamos ahí tras bastidores un rato charlando una cosita. Quiero recordarles el calendario, ¿sí? Mañana a las 7 de la noche, mañana martes 24 de noviembre, tendremos a Lisette Muñoz hablándonos de moda, banca y finanzas. Lisette nos va a decir qué tan buena idea es trabajar con entidades bancarias cuando estamos iniciando un proceso de marca en el sistema moda. ¿Vale la pena pedir un crédito? Y si lo pido, ¿cómo lo manejo? El miércoles 25 hablaremos de agencias y modelos con Andrés Villegas. El jueves 26 a las 7 de la noche hablaremos de moda sostenible con Liliana Mejía. Y el viernes 27 a las 7 p.m. de Fashion Lab vamos a hablar con Camilo Guerrero sobre qué se registra y qué no se registra en el sistema moda. ¿Puedo mi diseño registrarlo y protegerlo frente a una copia o eso no puede pasar? Registro bases textiles, registro diseño textil, registro diseños, qué puedo proteger y qué no se puede proteger actualmente en Colombia. Esa es nuestra agenda, los espero para que nos acompañen. Les dejo en este momentico con Camilo para que se despida de todos ustedes y nuevamente gracias, Camilo. Perdón, Santiago, se me quedó el Camilo Guerrero. No importa, Santiago, no importa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los asistentes, un placer y nada, cualquier pregunta, estamos aquí a la orden para poder entender todo esto del tema de la sostenibilidad real, ¿vale? Un abrazo a todos.